Seguimos con el análisis de circuitos de corriente directa resistivos, pero aplicando lo que es la ley de Kirchhoff o las dos leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente. ¿Cuándo aplicamos las dos leyes de Kirchhoff de voltaje? Cuando tengamos en el circuito más de una fuente de alimentación, ¿sí? Más de una batería, más de una pila, porque son de corriente directa, o más de un generador de corriente directa, también se puede manejar. Y también utilizo las dos leyes de Kirchhoff de voltaje, de corriente y de voltaje, perdón, cuando tenemos más de dos mallas. Cuando tenemos más de dos mallas o circuitos cerrados o caminos cerrados, se puede decir, se utilizan las dos leyes, no se apoyan entre sí. Cuando es una sola malla, ya pueden ustedes reducirlo mediante resistencia equivalente o aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, como lo vimos anteriormente. Muy bien, jóvenes, tenemos este circuito, ¿sí? Yo estoy poniendo aquí la manera de cómo también se puede ver el mismo circuito. Los circuitos eléctricos, más los circuitos que son mixtos, que no tienen conexiones plenamente con características en serie o en paralelo, por lo general van a estar, no se van a estar acomodados de una manera que se pueda ver, ¿sí? La serie paralela. Entonces vamos a tener un acomodo donde nosotros tenemos que sacar esa imagen de circuito si es que lo queremos analizar, ¿sí? Entonces tenemos este circuito, ¿sí? Si se fijan, está compuesto por dos nodos. Cuando hablamos de nodo, es ese punto de conexión donde va a estar conectado más de dos ramas, y la rama sería esa parte del elemento que está conectado entre dos nodos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo esta rama y tengo esta rama en esos dos nodos, ¿sí? Sabemos que estos son puntos de conexión, pero no se consideran nodos. El nodo tiene que tener más de una rama de una rama en el circuito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta es una misma rama, entonces no puede estar un nodo en medio de esa rama. Muy bien, entonces se puede ver de esta manera. Si ustedes ya detectaron las mallas, los nodos, lo pueden resolver directamente en ese circuito. Si no, lo podemos visualizar de esta manera. Si se fijan, aquí tenemos una rama, tengo otra rama y tengo otra rama. Si se fijan, esta es la rama AB, que tenemos dos elementos resistivos que serían primero R1 y R2, R1 y R2, ¿sí? Incluso pude haber puesto este elemento aquí, pude haber puesto este elemento aquí, etc. Únicamente respetando que en esta rama está el R1 y R2, ¿sí? En la otra rama está una resistencia R3 y la fuente de alimentación R3 y la fuente de alimentación donde está el positivo y el negativo está conectado al nodo B, ¿sí? Y en la otra rama está conectado una fuente de alimentación de 8 volts iniciando el negativo conectado a A, ¿sí? Se fijan en el nodo, es todo esto, se puede considerar, ¿sí? Se fijan, está conectado al mismo punto. Pero esto es para cuestiones de ver, de visualizar, de facilitar a lo mejor el análisis de circuito para algunos. Entonces, el negativo en el A, ¿sí? El positivo a un elemento resistivo que es R4 y la otra parte al nodo B. Entonces, cualquiera de las maneras lo podemos observar. Ok, ya tenemos el circuito que vamos a desarrollar. Tengo dos fuentes de alimentación. Este símbolo es batería, es una serie de pilas. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, ya visualizando las leyes de Kirchhoff de voltaje, corriente y la ley de Ohm, que son las expresiones o las expresiones que me voy a apoyar, entonces lo primero que tenemos que hacer en la metodología es identificar uno de los nodos y checar cómo entran las corrientes, cómo salen. Pero no lo voy a checar, voy a proponer el sentido de esas corrientes. En este caso son dos mallas, ¿sí? Si tuviera más mallas, voy checando los diferentes nodos donde tengo diferentes corrientes eléctricas que entran y salen, ¿sí? Me piden que encuentre las corrientes de cada rama del circuito, entonces me piden la corriente de esta rama, la corriente de esta rama y la corriente de esta rama, ¿sí? No me piden específicamente la corriente en R4, la corriente en R2, no, aquí me dicen de la rama completa, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es proponer un sentido de corriente. Entonces ya observé un nodo, voy a empezar con A, puedo hacer en B también. ¿Por qué? Porque las mismas corrientes que van a entrar o que vamos a tener en este nodo van a ser las mismas que vamos a tener en el nodo B. Entonces cualquiera nodo está bien. Entonces vamos a considerar una corriente que entra, ¿sí?
corriente 1 le voy a llamar. Pueden llamarle como ustedes quieran, corriente A, corriente, no sé. En lo personal siempre se mete o entra una corriente al nodo y yo pongo que salen dos, ¿sí? Porque estoy proponiendo, ya olvídense de polaridades de fuente de alimentación, ustedes propongan, porque si me da una corriente negativa, entonces me dice que no iba hacia el nodo, sino que sale el nodo, nada más que ustedes van a proponer de acuerdo al gusto del que esté analizando circuitos eléctricos, ¿sí? Incluso algunos autores te manejan un poco diferente con respecto al análisis, con respecto al sentido de las corrientes, pero está correcto. Entonces a este va a salir I2 y del nodo también va a salir I3, ¿sí? Entonces lo único que tienen que tener cuidado que en los nodos no todas las corrientes van a entrar ni todas las corrientes van a salir. Tengo que respetar la ley de Kirchhoff de corriente, que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a la sumatoria de corrientes que salgan. ¿Cómo vas a hacer? Tú propon. Yo propuse que entra una y salen dos. Con esos sentidos, si me equivoqué en el sentido, me va a decir en las operaciones. Entonces la corriente 1 va a ser la corriente que pasa en esta rama, desde B hasta A. Y la corriente 2, la corriente que pasa por esta rama, desde A hasta B. Y la corriente 3 va a ser la corriente que pasa por esta rama. Y vamos a respetar el sentido. No nos vamos a meter con fuente de alimentación. Yo propuse un sentido. Por lo tanto, yo me voy a apoyar en la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Voy a manejar el nodo A. Sale muy feo. Espérenme. Nodo A. ¿Sí? Entonces en el nodo A vamos a hacer la sumatoria o aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes, pero la sumatoria de corrientes que entran y que salen. Entonces no son fórmulas, es de acuerdo a las corrientes que entran y salen. Yo propuse que entraba uno y salieran dos, no es de que es una fórmula, es la ley. Entonces entra la corriente 1 al nodo A y salen, es igual a la suma que salen, I2 más I3. Siempre la ley de Kirchhoff de corriente me va a dar ecuación, ¿sí? Tengo la ecuación número 1. ¿Por qué 1? Porque ya tengo una ecuación con 3 incógnitas, ¿sí? Muy bien, ya que encontré o ya que representé, ¿sí?, mediante ley de Kirchhoff de corriente esta ecuación, me voy ahora con la ley de Kirchhoff de voltaje. Si hubieran más mallas, yo analizo más nodos y voy a tener más ecuaciones, ¿sí? Aquí son dos, únicamente tengo un nodo, aunque tenga esto, pero voy a tener las mismas incógnitas, corriente 1, corriente 2, corriente 3. Cuando tenga otro nodo que involucre otra corriente, tengo que sacar la ecuación utilizando ley de Kirchhoff de corriente. Muy bien, ahora voy a apoyarme en ley de Kirchhoff de voltaje. Para eso necesito identificar mallas, ¿sí? Identificamos la parte cerrada del circuito, que sería la malla 1 y la malla 2. Ya lo identifiqué, la malla 1 y la 2. Ya que aquí antes de identificar las mallas, ¿sí?, tenemos que seguir con la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Vamos a quitar. ¿Por qué les comento? Porque tenemos que poner la polaridad de estos elementos pasivos o resistivos. ¿Cómo la vamos a aplicar? La vamos a aplicar de acuerdo al sentido de la corriente. Entonces, antes de continuar con ley de Kirchhoff de voltaje, hay que poner, o le recomiendo que pongan la polaridad de esos elementos pasivos. De los activos o las baterías ya lo tenemos, ya está definido. Entonces, fíjense bien, para poner las polaridades, esta corriente propuse que saliera el nodo. Estas polaridades se dejan igual, se respetan. Estos elementos voy a poner una polaridad. En el primer punto donde está el elemento, donde llega, se considera negativo, donde sale positivo, ¿sí? Hasta este nodo, nada más en esta rama. Me voy a la siguiente rama, esta corriente. Este primer punto donde toca negativo, donde sale la corriente que propuse, positivo. Nada más hasta aquí. Y la corriente 1 va a estar, vamos a respetar, pero en esta rama. Sale de aquí la corriente, aquí es negativo, positivo de este elemento, sigue negativo,
positivo, sigue la corriente y llega a este nodo. Entonces ya tenemos la polaridad. Antes de empezar con ley de Kirchhoff de voltaje, les recomiendo que pongan las polaridades. Y esas polaridades las voy a respetar con el sentido que propuse. Si me equivoqué en el sentido, ustedes van a seguir con su polaridad. Muy bien, por supuesto que me va a dar negativo y en realidad no tendría esa polaridad. Cambia, la polaridad de los elementos pasivos va a cambiar de acuerdo al sentido de la corriente. Entonces, si yo me equivoco en el sentido de la corriente, pues va a ser al revés, no va la polaridad. Pero el análisis lo tengo que respetar con la polaridad que propuse. Muy bien, entonces ya tengo polaridades. Ahora voy a ley de Kirchhoff voltaje. Tengo que identificar mallas. Malla 1, malla 2. Si fuera más, malla 3, malla 4, malla 5. Muy bien, después que ya identifiqué las mallas, que sería esta malla y esta malla, voy a identificar un sentido de análisis. Tiene que ser el mismo para todas las mallas. Yo lo consideré a favor de la mallas del reloj. No tiene nada que ver porque sea a favor o en contra. Pero respeten, este es a favor de la manecilla. Es el mismo sentido de análisis. Muy bien, ya que tenemos ya identificar las mallas y el sentido de análisis y las polaridades, entonces me aplico ley de Kirchhoff voltaje, me voy con mallas. Malla 1. ¿Sí? La malla 1. ¿Sí? Identifiquemos un punto de inicio de análisis. Puede ser este. Aquí lo estoy poniendo. Entonces, en contra de la manecilla del reloj. Primero, sumatoria de fuentes de alimentación es igual a sumatoria de caída de voltaje. Entonces, mi análisis va a ser de fuente de alimentación. Sigo. Esta polaridad es positiva. Vamos a respetar la polaridad. ¿Cuánto? 6 volts. Ya no tengo más fuente de alimentación en esta malla. Va por malla, acuérdense. Es igual a sumatoria de las caídas de voltaje. Pero acuérdense que el voltaje, aplicando ley de Ohm, va a ser corriente por resistencia para ir reduciendo paso. Entonces, aquí tengo un elemento pasivo. Entra negativo, yo les había comentado que se va a considerar positivo. Entonces sería la corriente que pasa por este elemento. ¿Cuál es? La corriente que pasa por esta rama, que es I1. Por el valor de esta resistencia, 4 ohms. ¿Sí? Es el valor de la rama, la corriente de la rama, pero no es la corriente que pasa del elemento. Continuamos. Hay otro elemento que es negativo. Entonces, si es negativo, yo les dije, consideraba positivo en las caídas de voltaje. Corriente que pasa por este elemento I1 por el valor de la resistencia, que es 2 ohms. Continuamos. Y aquí hay un elemento que comparte las mallas. Lo voy a analizar en esta malla. Entre negativo, entonces es positivo. ¿Qué corriente pasa por este elemento? La corriente 2. Entonces voy a llamar corriente 2. Recuerden que es corriente por resistencia, la caída de voltaje. Por el valor de resistencia, que es igual a 6 ohms. ¿Sí? Continuamos y llegamos al mismo punto de análisis, ya considerando todas las caídas de voltaje. Voy a reducir, voy a quitar las unidades, porque ya sé que la corriente, si tengo voltaje y ohms, voy a tener amperes. Entonces reduzco lo que es la expresión, ¿sí? Incluso de una vez lo voy a cambiar. Quedaría I1, 4I1 más 2I1, me queda 6I1 más 6I2 igual a 6. ¿Sí? Este sería mi ecuación número 2. Ya tengo la 1, ya tengo la 2. Entonces, ¿qué hice? 4I1 más 2I1 me da 6I1 más 6I2 igual a 6. Lo cambié los términos sin cambiar los signos, por supuesto. Cambié lo que estaba en esta parte, lo pasé para allá, y lo de esta parte lo pasé para allá, y no cambia, no hay variación de signo. Muy bien, ahora voy a analizar la malla 2. La malla 2, ¿sí? Analizamos malla 2, igual, sumatoria de fuente de alimentación. Voy a empezar en este punto, ¿sí? El análisis. Veo fuente de alimentación. En contra de la manecilla del reloj. Negativo, entonces aquí sí voy a poner menos
voy a quitar ya las unidades. Aquí yo sé que son voltajes y es ohms y me va a dar corriente porque lo que busco me va a dar en amperes. Entonces sería 6, sabemos que son 6 volts. Continúo el análisis en esta malla y hay otro negativo, menos el valor del voltaje, 8 volts, igual porque ya no hay más fuente de alimentación. Me voy a las caídas de tensión. Positivo, mi signo, acuérdense que esto lo hicimos con el sentido del propuesto, positivo. Entonces si es positivo voy a manejar el sentido contrario, menos la corriente que pasa por aquí es I2, I2 por el valor de resistencia que es 6 ohms, ¿sí? Ya le estoy quitando signos a estas unidades. Seguimos. Y aquí tenemos otro elemento pasivo, elemento resistivo. Entra negativo, entonces va a ser contrario. Más. ¿Qué corriente pasa por este elemento? Corriente 3. Corriente 3 por el valor del valor de resistencia que sería 4 ohms, ¿sí? Hacemos, lo adecuamos como ecuación, me queda menos 6 y 2 más 4 y 3 igual menos 6 menos 8 me queda menos 14, ¿sí? Nada más adecué lo que es esa ecuación. Ya tengo la ecuación número 3, ¿sí? Entonces tengo dos incógnitas y no puedo reducir más. Entonces tengo tres ecuaciones, puedo usar determinantes, puedo usar esa herramienta matemática. Tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? I1, I2 y 3. Lo que vamos a hacer es sustituimos esta ecuación en esta ecuación 2, donde está I1, perdón. ¿Para qué? Para tener únicamente I2 y 3, ¿sí? Y tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que equivale I1. Entonces sustituimos, quedaría 6 I1 equivale a I2 más I3 más 6 I2 igual a 6, ¿sí? Sustituimos lo que equivale I1. Hago la operación y me queda 6 I2 más 6 I3 más 6 I2 igual a 6. Con estos análisis, al llegar a las ecuaciones, ya termina lo que es el análisis de ley de Kirchhoff, ¿sí? Lo que sigue vendría siendo desarrollar esas ecuaciones que llegamos, ¿sí? Utilizando matemáticas. 6 y 2 más 6 y 2 me queda más 12, más 12 y 2. Entonces sería 12 y 2 más 6 y 3 igual a 6. Tengo otra ecuación, la ecuación número 4, ¿sí? Entonces tengo 4 ecuaciones. Ahora, observo que la ecuación 3 y la 2 tienen las mismas incógnitas. Entonces voy a usar cualquier método de solución de ecuaciones 2 por 2, ¿no? Pueden manejar de un principio método de solución de ecuaciones 3 por 3, ¿no? Cualquiera. Entonces yo lo manejé de esta manera. Se va a presentar muy similar cuando tengamos este tipo de ejercicios. ¿Por qué les comento? Porque puedo tener más mallas y puedo, a lo mejor se me van acumulando las ecuaciones. Entonces mejor vamos sustituyendo en esta ecuación, ¿sí? Para tener dos ecuaciones y manejar métodos de solución de ecuaciones 2 por 2. Lo que voy a hacer es agarrar estas ecuaciones y las voy a poner aquí para poder desarrollar, ¿no? Vamos a poner aquí una pausa para poner esos valores. Voy a ponerlas en esta parte, voy a borrar el circuito original, pero ustedes ya lo tienen, ¿sí? Para poner aquí las ecuaciones, ¿no? Para tener ese espacio para resolverlas. Y aquí tenemos las ecuaciones que hemos sacado, ¿sí? Esta por ley de Kirchhoff de corriente, estas dos por las mallas ley de Kirchhoff de voltaje, y esta última la sacamos, acuérdense, al sustituir lo que equivale I1 de la ecuación 1, la sustituimos aquí en I1 y me da una cuarta ecuación, ¿no? Entonces ya observamos que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son las mismas. Entonces yo ya puedo utilizar un método de solución de ecuaciones 2 por 2. Ok, entonces
Con esas dos ecuaciones vamos a manejar método por suma y resta. Ecuación 3 y 4. Son dos ecuaciones, ¿sí? Las voy a ubicar y me queda de la siguiente manera. Entonces, tenemos las dos ecuaciones ya acomodadas de acuerdo a lo que es la corriente, y ya podemos buscar que una de las incógnitas tenga el mismo valor, pero con este signo contrario. Muy bien, aquí hay de dos, ¿sí? Yo ya observé que si quiero igualar I2, puedo a lo mejor sacarle mitad a todo, ¿sí? Y el otro multiplicarlo por 1, o multiplicar 1 por 1 arriba y por 0.5 abajo, pero signos igual. O la otra, para seguir con la misma dinámica, puedo agarrar este valor y lo multiplico por cada uno de los términos, o este valor y multiplicado por unos términos, y el otro valor por multiplicado por los términos de abajo, ¿no? Entonces así lo puedo manejar. Voy a igualar I3 para recordar un poco. Sería igual 6, y aquí sería 4, ¿sí? Vamos a considerar que uno sea negativo. Voy a poner que el 6, ya no pinta esto, vamos a ver aquí, cualquiera de los dos, ¿sí? Uno lo considero negativo, ¿sí? Muy bien, entonces multiplico y me va a quedar la siguiente ecuación. Multiplico cada término y me va a dar lo siguiente. Nos da cada término lo siguiente. Entonces multiplicamos este valor por este, me da 36, menos por menos, y así sucesivamente, ¿no? Me da menos 24 y aquí me da 84, ¿sí? También pude haber manejado igualar este porque tengo los signos contrarios, y multiplicamos este valor por cada término, me da este valor. Entonces ya con esto, si se fijan, pues ya igualé la corriente 3, ¿no? Entonces me quedaría, si hago la operación, me queda 84 y 2. Este valor se va con este valor, es igual 84 más 24 me da 108. Despejo, por lo tanto la corriente 2 es igual a 108 entre 84. Hago la operación y la corriente de la rama 2 será igual a 1.28 amperes. Quiere decir, como me da positivo, el sentido que propuse sí está correcto, ¿sí? Recuerden que quité el diagrama original, ¿no? Nos vamos con esto. Entonces la corriente 2 realmente sí va con este sentido, ¿sí? En esta rama. Muy bien, ya que tenemos esto, voy a cambiar de marcador, ya no están funcionando. Ya que tengo I2, ¿sí? Hay que encontrar I1 y I3, pues nos apoyamos en estas ecuaciones. Entonces me voy a esta ecuación, o a esta ecuación, o a esta ecuación si quiero encontrar I1. En cualquiera puedo encontrar. Si quiero encontrar I3, manejo esta ecuación. Si quiero encontrar I3, esta ecuación, o si quiero encontrar I1, esta ecuación. Entonces cualquiera de esas puedo sustituir el valor de I2. En este caso lo voy a sustituir en la ecuación 3. Entonces sustituir I2 en 3, ¿sí? Cualquiera, la metodología está, ustedes deciden cuál es la herramienta que vas a utilizar o por dónde se van a ir, y nos va a dar muy similar. Entonces nos vamos aquí a esta expresión, menos 6 y 2 más 4 y 3 igual a menos 14. Sustituimos menos 6 por 1.28 amperes más 4 y 3 igual a menos 14. Hacemos la operación, 6 por 1.28 vendría siendo igual a 7.68 menos 7.68 más 4 y 3 igual a menos 14. Desarrollamos, reducimos la expresión, me queda 4 y 3 igual a menos 14 más 7.68. Nos queda entonces que 4 y 3 igual a
Bueno, ya hago toda la operación de una vez, ¿sí? Hago esta sumatoria y después lo que me dé lo divido entre 4. Entonces, I3 me da menos 1.58 amperes. Esto me indica que el sentido propuesto está incorrecto. Entonces, en realidad, la corriente 3 en este ejercicio no sale del nodo A, sino que la corriente 3 va a entrar al nodo A, ¿sí? Entonces, porque estamos analizando en el nodo A, ¿sí? Va a entrar. Aquí sí entra el nodo B, pero yo la analicé de acuerdo al nodo A, entonces en realidad no sale, sino que entra. Es lo mismo, 1.58, pero el negativo me dice que está incorrecto el sentido de la corriente. Ok, continuamos, ya tengo I2 y 3, me voy a la ecuación número 1. Sustituir I2 y también I3 en ecuación número 1, ¿sí? Que también pudimos haber sustituido I2 directamente aquí y lo despejamos y podemos encontrar I1, ¿sí? Entonces aquí es más sencillo, I1 está directo, I2 más I3. Recuerden que no es una fórmula, fue coincidencia, como lo llamé en el otro ejercicio, en el ejercicio anterior, pero hay que respetar con la indicación de la corriente, ¿sí? Sustituimos I2 1.28. Voy a poner ampera aquí, más el valor de I3, pero el valor de I3 de acuerdo a este análisis es menos 1.58. Sé que el sentido está incorrecto, pero el valor en este análisis es menos 1.58, por lo tanto, más el valor de I3, voy a respetar lo que me da menos 1.58 amperes. Por lo tanto, I1 es igual a menos 0.3 amperes. ¿Qué quiere decir aquí también? Que la corriente 1 también no entra, sino que sale del nodo A. Entonces aquí vamos a poner que aquí sentido propuesto incorrecto. Lo correcto de la I3 es entrar a nodo 1, entrar a nodo A. Y la corriente 1, yo indiqué que entraba, en realidad sale de nodo A, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? La corriente 2 sí sale, la corriente 1 sale y la corriente 3 entra, ¿sí? Ese es los sentidos correctos. Pero el valor de corrientes por cada rama serían esos valores, 1.28, 1.58 y 1.3. Lo único es que la corriente 3 hay que cambiar el sentido y la corriente 1 también hay que cambiar el sentido. Y al cambiar, por supuesto que esta polaridad se polariza, más bien este elemento, de acuerdo al sentido de la corriente. Va a cambiar, pero no lo voy a cambiar aquí en este caso, porque esta polaridad me sirvió para hacer este análisis y me sirvió para poder indicar si el sentido de la corriente estaba correcto. Entonces, las polaridades se quedan igual, ¿sí? Nada más que hay que indicar que la corriente en realidad no sale del nodo, la corriente 3, y tampoco no entra, es contrario. La corriente 2 sí le atiné, sí sale del nodo A. Bueno, esperemos que empiecen a armar la metodología en forma mental, porque es más un trabajo mental, metodológico. Si se fijan, hay que tener ciertos cuidados para poder desarrollar este tipo de ejercicios de ley de Kirchhoff, de análisis de circuitos. Y ya con esto, como les comento, yo ya puedo encontrar, si tengo un circuito con varias fuentes de alimentación y me piden o quiero encontrar la potencia de resistencia 4, por decir algo, yo lo puedo tener, porque la corriente que pasa por este elemento es el valor de corriente 3 y tengo la resistencia. Entonces puedo encontrar mediante las expresiones de potencia, o si quiero encontrar la caída de voltaje en realidad de ese elemento, también lo puedo sacar, porque ya tengo corriente y tengo resistencia, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros
veamos y analicemos los circuitos, que me va a ayudar para comprender los parámetros y características eléctricas, pero también si yo tengo un circuito de poder observar el comportamiento, a lo mejor si yo voy tomando físicamente las mediciones de voltaje y puedo corroborar mediante este tipo de ejercicios, ¿no? de procedimientos, ¿sí? Muy bien, nos quedaría otro ejercicio para ver de ley de Kirchhoff. Son ejercicios tipo, como les he comentado, traten de ir siguiendo con su calculadora las operaciones, por ahí traten de ir viendo mentalmente ya su metodología, entiendan las metodologías, son repetitivos las metodologías, pero cada ejercicio es diferente, nada más hay que entender cuál es la metodología de análisis que hay que desarrollar, ¿sí? Bueno, nos vemos.